Perfecto, excelente. Bueno, buenas tardes a todos. En honor de la puntualidad, vamos a dar comienzo a este encuentro donde vamos a estar conversando sobre el libro El potencial argentino, Políticas para el Desarrollo Humano, que es un libro realizado por la Fundación Libertad y Progreso y el Arcbridge Institute. Este evento se realiza gracias a estas instituciones junto, como nos decía Jonathan recién, al Lucema Friedman Hayek Center. Así que tengo el gusto de darles la bienvenida a todos. Yo soy Constanza Massina, soy la directora de Ciencia Política en esta casa. Tengo el gusto de dirigir una carrera de Ciencia Política que podría decir que es la única ciencia política liberal hoy en la Argentina y me atrevería a decirles que casi en América Latina. Tengo el honor de contarles de qué vamos a estar hablando en esta tarde. Les decía, esto es Políticas para el Desarrollo Humano. Tengo este libro hace pocas semanas porque está como recién salido y la verdad es que me sorprendió todo lo que encontré en el mismo. Y hay un término que me gustó muchísimo que es esto del florecimiento humano. La primera vez que escuché hablar del florecimiento humano fue a Gonzalo Schwartz, que justamente hace la introducción a este libro, donde para Gonzalo la economía del florecimiento humano es el estudio de cómo los mercados, las personas y las instituciones apoyan las bases económicas de la movilidad social y el desarrollo del potencial de cada individuo. Él además dice que hay que estudiar lo que llama humanomics, incorporar el estudio del ser humano a la economía. La economía del florecimiento humano se basa en 4 pilares: emprendimiento y crecimiento económico, el Estado de Derecho y las instituciones, la educación y habilidades y el capital social. Muchas políticas que abordan la desigualdad no consideran las consecuencias no deseadas que producen y erigen más barreras y límites a la movilidad social en lugar de eliminarlas. El capital humano, entendido como el conjunto de habilidades, conocimientos y capacidades que una persona adquiere a lo largo de toda su vida, es el activo más valioso que tiene una nación. Esta es una definición que la cita justamente Gonzalo y es de Gary Becker. En este libro ustedes van a encontrar capítulos de Jane Heckman, que es el Nobel de Economía del año 2000, de Agustín Echevarne, que acá nos acompaña, de Martín Krause, de mi amigo Eduardo Filgueira Lima, de Dulcinea Echevarne, que también nos acompaña, y de Carola Pesino. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que está hacia el final de este libro, y déjenme que se las lea antes de contarles cómo va a ser esta actividad. Al final, que tiene una excelente edición este libro, y lo felicito también por eso, dice: el desarrollo no puede medirse únicamente en términos de eficiencia o productividad. En esta era de transformación acelerada, la educación debe trascender la simple adquisición de habilidades técnicas y abarcar la formación integral del ser humano en cuerpo, mente y espíritu. Esto implica fortalecer el carácter de cada persona y cimentar nuestra cultura en valores esenciales: la búsqueda de la verdad, la apreciación de la belleza y el compromiso con la bondad. Estos principios, más allá de cualquier innovación, nos recuerdan que el verdadero progreso debe estar al servicio del florecimiento humano integral. Entonces, cada uno de nuestros expositores aquí presentes va a tener unos 15 minutos bastante estrictos para contarnos el capítulo, los comentarios que quieren hacer. Después tenemos un espacio para preguntas y esto es muy importante. Ustedes ahí tienen un QR que lo pueden ir escaneando y poniendo sus preguntas, de forma tal que después Constanza va a tener las preguntas de ustedes y les voy a ir haciendo las preguntas a nuestros speakers. Y finalmente, la parte más importante de la noche es el vino de honor, que como les dijimos antes va a ser en el piso -2. Vamos a comenzar con la exposición de Axel Kaiser. La exposición de Axel es sobre educación y capital humano, pero les adelanto también que después Martín Krause va a hablar de innovación y libertad de elección en el sistema educativo, y después Agustín va a estar hablando de desarrollo neurológico y crecimiento exponencial de la tecnología. De todas maneras, después se los vuelvo a contar esto. Vamos a arrancar entonces con Axel Kaiser.
Axel, repito, va a hablar de educación y capital humano. Él es abogado, es doctor en filosofía por por la Universidad Heidelberg, es ensayista y referente del pensamiento liberal en América Latina y es director de la cátedra Friedrich Hayek de la Universidad de San Sebastián. Es presidente del directorio de la Fundación para el Progreso, uno de los think tanks más influyentes de la región, y es Senior Fellow del Arkbridge Institute de Washington, con una vasta trayectoria en la divulgación sobre las ideas de la libertad, la economía de mercado y el Estado de Derecho. Ha publicado numerosos libros que seguramente ustedes conocen y han leído. Axel, muchas gracias. Desde acá. Está acá todo preparado y muy listo. Bueno, muchas gracias. Yo lo que voy a intentar hacer es una breve introducción y compartir algunas reflexiones con ustedes a partir de la lectura de este libro. Y tiene que ser una introducción porque ustedes tienen que leer el libro y por lo tanto yo no les voy a hacer el trabajo demasiado fácil, ¿no? A ver, primero, felicidades por la edición, Agustín. La verdad es que muy lindo el libro y quiero destacar un tema, es de buena calidad. Por fin los liberales estamos publicando cosas que tienen un valor estético y que además no dan ganas de botar a la basura después de que uno los terminó de leer. Y eso es un gran valor en sí mismo en la batalla de las ideas. Punto uno que quería destacar. Segundo, agradecer a Libertad de Progreso y a Arkbridge Institute, que yo soy Senior Fellow, que estamos también representando aquí. Bueno, el libro, como yo lo veo, tiene dos ejes. El predominante es el técnico, básicamente, y gira mucho en torno a los trabajos de James Heckman, Premio Nobel de Economía, que también es Senior Fellow de Arkbridge Institute en Washington, y que, como ustedes saben, ha demostrado que básicamente si uno quiere hacer un cambio respecto de las oportunidades y el desarrollo, el desempeño de las personas en el transcurso de sus vidas, estoy hablando del desempeño laboral específicamente, y aumentar su productividad, donde hay que poner el énfasis, y esto no es algo obvio para todos, donde hay que poner el énfasis y donde hay que invertir los recursos es en la primera infancia, de los 0 a los 5 o 6 años. Es ahí donde tiene que estar el énfasis. Después, el juego está, no vamos a decir 100% resuelto, pero casi resuelto. Acá hay artículos muy interesantes que en la parte técnica muestran el fracaso colosal, total, inapelable, absoluto, catastrófico, y pónganle todos los adjetivos que ustedes quieren del Estado argentino en materia educativa. Es una cosa realmente impresionante cuando se lee acá los datos que se muestran, y después voy a entrar a la parte filosófica, en el artículo de Carola Pesino. Realmente es escalofriante ver cómo en Argentina funciona todo al revés. Yo diría que en muchos países de América Latina pasa algo similar, pero incluso se citan ejemplos de Chile y de Colombia que han dado buenos resultados, que en el caso argentino es mucho más difícil de establecer porque además, por lo que se reitera, muchas veces no existen ni siquiera los datos para poder medirlo bien y para poder saber qué es lo que está funcionando o cómo está funcionando realmente una cosa respecto a otra. Entonces, hay aquí un sistema educativo en Argentina que castiga el desarrollo de capital humano, que favorece de manera regresiva, ¿no es cierto?, con la educación superior gratuita, que es algo de lo que se habla también en este libro, a los que ya están en los sectores más acomodados, mientras se deja, en cierto sentido, desamparados a los sectores más vulnerables, ¿no? Porque en realidad hacen políticas asistencialistas que los terminan convirtiendo en dependientes de la asistencia estatal en lugar de permitir lo que propone Heckman, que es esta inversión en la primera infancia de manera tal de mejorar las capacidades productivas y el capital humano, básicamente, de los sectores más vulnerables. Se habla mucho de la desigualdad en el libro, mucho. Ustedes saben que a los liberales de la desigualdad no nos importa, porque en la medida en que haya libertad, que los resultados sean desiguales no es un problema desde el punto de vista moral. Sin embargo, como se plantea en el libro, obviamente el tono no es
el típico que oímos del discurso de la desigualdad, que no puede ser que unos estén mejor, sino que en el libro lo que se plantea es, si queremos elevar a los que están abajo, entonces hay que seguir ciertas políticas, como por ejemplo, no priorizar la educación terciaria en vez de la educación eh, primaria o antes incluso, la educación perinatal. Ese es un tema. Ahora, se podría hablar eternamente de las cifras. Aquí hay un artículo que a mi modo de ver es el más ilustrador del fracaso, hasta cierto punto no sé si es fracaso del Estado, porque cuando uno ve el paper de Martín Krause, que es sobre la libertad en la educación, la verdad es que da la impresión de que todo este sistema estatal de educación en realidad está diseñado con un propósito que no es precisamente el de sacar a la gente adelante y permitirle las mejores oportunidades. Además de beneficiar a ciertos grupos de interés que obviamente gritan más fuerte que otros y pueden movilizar votos, y eso pasa en muchas partes, es una máquina de adoctrinamiento ideológico, ¿ya? Yo te quiero felicitar, Martín, porque el trabajo que tú hiciste de poner todos esos ejemplos de textos y de comentarios y símbolos y todo tipo de cosas que están en la educación pública, estatal, como dice Alberto de Lynch, no hablemos de público porque es estatal, eh, es realmente un análisis que hace abrir los ojos respecto a lo que hay detrás de esto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo diría para partir acá? Que la educación tiene que estar tan separada del Estado como la iglesia está separada del Estado. O sea, si no queremos que, ¿no es cierto?, la iglesia y el Estado estén fusionados, la educación y el Estado deben estar completamente separadas. El Estado a lo más lo que debería hacer es proveer de algún mecanismo de financiación, eh, a los Milton Friedman, vouchers, no sé, hay que evaluarlo bien, pero esto de currículum obligatorio, con textos obligatorios, con cursos que son también obligatorios, con salarios totalmente fijados por el Estado, además por profesores que tú no los puedes sacar si son malos, es algo que va a conducir necesariamente al fracaso. Y una de las cuestiones que muestra el libro es que tú necesitas, especialmente en los sectores más vulnerables, si es que lo vas a la gente que entra al sector educativo, ni hablar de las tasas de deserción, que ustedes las pueden ver acá en el libro, de gente que no termina, que abandona el colegio, después tampoco termina la universidad, lo que es incluso más escandaloso y termina costando una fortuna. Bueno, si es que lo que se busca es que esa gente salga adelante, tú necesitas mucha presencia y de buena calidad de profesor y buena calidad de gente. Que acá se usan algunos modelos, y yo no voy a entrar a citarlos, eh, porque ustedes los pueden leer en el libro, pero Dulcinea Echevarne explica muy bien las experiencias de algunos modelos de intervención que se utilizaron, me carga esa palabra, ¿no? La intervención, acá se usa todo el tiempo, pero de algunos modelos de intervención que se utilizaron en Estados Unidos y que terminaron dando muy buenos resultados en términos de retorno en educación temprana, incluso con comunidades afroamericanas, que típicamente son las más rezagadas en muchos casos en Estados Unidos, y terminan teniendo éxito, un índice de éxito mucho más alto que los que no fueron sometidos, o sea, los grupos de control, que no fueron sometidos a ese tipo de intervenciones, o de apoyo, por decirlo de alguna manera. James Heckman en su artículo dice una cuestión que es esencial entender. Dice que no estamos determinados por la genética. Dice, la genética juega un rol, sí, pero la gran diferencia la hace, y esto es muy importante, eh, obviamente la familia es lo principal. Acá se hace mucha énfasis en el rol de la familia. Eso es transversal en varios de los artículos que abarcan más la parte técnica. Se habla de la familia. O sea, no hay que ser conservador para entender lo importante que es la familia, ¿no? Entonces, la familia juega un rol decisivo y obviamente estas intervenciones que se pueden hacer apoyando a los sectores más vulnerables. ¿Dónde a mí me empieza a generar como liberal o liberal libertario inquietud esto? En la idea que plantea el mismo Heckman, y que no digo que esté equivocada, es una idea que tenemos que reflexionar al respecto, de que tú lo que estás haciendo con esas intervenciones es crear agencia en los individuos que están en los segmentos más desfavorecidos. ¿Cuál es el problema de esa afirmación a mi modo de ver? Que si no hace esas intervenciones, entonces la agencia es cuestionable.
Y si no hay agencia, no hay responsabilidad del individuo por sus decisiones. Y lo que estaríamos haciendo así es pegarle un misil a la línea de flotación del presupuesto normativo del liberalismo clásico, que es la idea de que no existe una reducción de responsabilidad individual en virtud de juicios de supuesta capacidad reducida de los individuos. ¿Ya? Entonces ahí se nos presenta a nosotros un desafío intelectual de cómo contestar eso. Ahora, quiero poner este libro también a la luz de otros dos libros que me parecen muy importantes. Uno es el de Thomas Sowell, de Charter Schools and Their Enemies, que es el libro sobre cómo la educación de los charter schools, digamos, que en realidad es una educación semi-privada que existe en Estados Unidos y que a veces funcionan en el mismo edificio, porque él lo muestra en su libro, como en el mismo edificio tú tienes charter schools, digamos, casi como colegios particulares subvencionados o algo así, y al lado tienes los colegios estatales, con la misma gente, la misma composición demográfica, ¿verdad? Y los colegios más privados funcionan, o semi-privados funcionan 1000 veces mejor, con mucho mejores resultados. Funcionan al mismo barrio, con el mismo tipo de gente, con todo igual. O sea, el problema claro, y no por un tema de plata, claramente el problema es el Estado. Tú no vas a tener nunca buenos resultados mientras los profesores sean empleados estatales. Jamás. Y los padres no estén involucrados en lo que pasa con los colegios, con los niños en los colegios. Otro libro que quisiera yo poner en este contexto es el de James Tooley, The Beautiful Tree. Porque James Tooley demostró, o mostró en ese libro, que en los lugares más pobres del mundo, en partes de África, de Asia, la gente se organiza porque la educación estatal es tan miserablemente mala, los profesores no llegan, son alcohólicos, o sea, cosas que para nosotros parecen excesivas incluso, que ellos mandan a sus hijos y pagan a colegios particulares pagados que financian entre gente que vive con $10 por día. O sea, estamos hablando de ese nivel. Y tienen mejores resultados porque los padres están involucrados y todo lo demás que en los colegios estatales. Lo cual a mí me hace dudar hasta cierto punto, o por lo menos cuestionarme esta idea de que si tú no creas la agencia a través de intervenciones estatales, no existe la agencia. O es muy difícil de que exista la agencia. Por aquí estamos hablando de la gente más pobre del mundo. Y no digo que no haya mucha verdad en esa idea de que en los sectores más desfavorecidos se toman otro tipo de decisiones que finalmente no favorecen el desarrollo a futuro de las personas. Y por último, porque aquí se puede hablar muchísimo, un análisis a la luz o un complemento a la luz de Deirdre McCloskey y su trabajo sobre lo que ella llama el Great Enrichment, ¿no? Que es la historia de la Revolución Industrial en adelante, que gracias a eso nosotros todos vivimos con los niveles de calidad de vida que tenemos hoy. Y ahí yo pensaba, porque esto está tan bien hecho, todo el análisis técnico, desde el punto de vista de lo que hay que intervenir, cómo hacerlo, cuáles son las soluciones, y no tengo ninguna duda de que si se aplicaran, tendríamos un mucho mayor desarrollo del capital humano, del potencial argentino. Eh, pero no deja de ser interesante lo que ella siempre responde a estas cosas. Por lo menos a esto no le digo me referirse a esto, pero a otros temas donde a colegas economistas de ella dicen, bueno, aquí tendríamos que intervenir para arreglar esto. Y ella dice, miren, si lo único que le dieron a la gente fue libertad, y el mundo pasó de tener el mismo ingreso per cápita que tenía durante 300.000 años a, a multiplicar por 30 el ingreso per cápita en los países desarrollados, etcétera. Y vivimos con otros niveles de calidad de vida. Entonces yo a veces me pregunto, punto uno, ¿qué tan viable es políticamente hacer estos cambios? ¿Cierto? Pero eso es una discusión que va a depender de las mayorías que tú tengas en el Parlamento, y hay países que lo han logrado. Pero punto dos, si acaso no es en definitiva la libertad en general la mejor respuesta, con ayuda de la sociedad civil. Pero de todos modos, si ustedes quieren poder contestar esas preguntas, tienen que leer el libro. Y si quieren entender bien su país, Argentina, y lo que está pasando, toda esta discusión sobre la desigualdad, y en realidad toda la farsa que existe montada de parte de aquellos que hablan de que la desigualdad es lo que importa, porque si no estarían haciendo lo que dice este libro. Si realmente les importara la desigualdad, estarían aplicando esta reforma y no estarían, ¿cierto?, mandándole miles de millones de dólares o millones de dólares todos los años a grupos de interés que ya están aventajados, ¿no es cierto?, en la carrera básicamente por la vía productiva. Y para cerrar, dos reflexiones. Una, que es simplemente una
cuestión sobre la que yo no te puedo tener ninguna respuesta, es sobre la crisis de natalidad en Argentina. Argentina tiene 1.3, 1.2 por ahí, por lo último que revisé, niños por mujer. Es un país que está envejeciendo y está en vías de extinción, como muchos otros países del mundo. En poco les va a tocar empezar a cerrar colegios, si es que no les está pasando ya. Entonces, esto está muy bien, espectacular, pero yo creo que me habría gustado un capítulo que yo le habría adicionado, pero claro, tal vez sale un poco del foco específico del libro, pero de cómo hacemos que tengamos más niños. Porque estamos hablando de que el capital humano son estos niños, que queremos educar mejor y todo lo más, pero resulta que no estamos teniendo niños. Entonces, el promedio de edad está subiendo cada vez más y al final vas a tener un país en que la gran mayoría es gente vieja. Y van a ir a mirar los niños a los jardines infantiles, así como quien va al zoológico a ver los osos panda, digamos, ¿ah? Como de turismo. Y lo último, y que eso tal vez Martín y Agustín lo pueden contestar mejor, es en qué va a quedar todo lo que dice aquí, que es una cuestión realmente extraordinaria, como digo, con la inteligencia artificial y la robótica. Porque si efectivamente es verdad, como dice Elon y dicen otras personas, que en 10, 15 años nosotros vamos a resolver el problema de la escasez y que todos los trabajos van a ser eliminados, básicamente, porque lo van a hacer todas las máquinas, ¿en qué queda todo esto? La preocupación por formar capital humano si el capital humano ya no va a ser necesario, porque lo van a reemplazar todos los procesos de automatización. Pero mientras eso no ocurra y puede no ocurrir, tenemos que hacer lo que plantea este libro. Así que cómprenlo a la salida, con eso además apoyan el trabajo que está haciendo Archbridge, que está haciendo Libertad y Progreso, y léanlo. Léanlo porque les va a abrir los ojos sobre lo que está pasando en su propio país. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Axel. Yo contribuí con 2 hijos, así que levanté un poco el promedio del 1.3. Pero la realidad es que, y tengo acá de testigo a mi amigo Gabriel Zanotti, cuando nacieron mis hijos les dediqué ese tiempo que después, con lo que leí de Heckman y lo que comentaba Axel, es invaluable justamente en ese capital que compartimos en ese tiempo de juego, de leerles un libro. Jamás les expliqué nada de matemática ni de filosofía, Gabriela, claro, por las dudas, pero sí de liberalismo. Así que con los años ellos se hicieron fan de ustedes. Y hace muchos años yo tuve el gusto de compartir con Martín Krause un viaje a Alemania con la Fundación Neumann, donde tuvimos el gusto de conocer a James Tully, justamente, que nos contaba lo de las escuelas privadas para los pobres, y eran, bueno, en una época obviamente previa a YouTube, que ahora los pueden buscar por YouTube, los videos de lugares de África, que como decía Axel, realmente muy pobres, pero muy pobres. Eh, no voy a hacer ninguna comparación innecesaria porque creo que me están grabando. Entonces, donde familias de escasísimos recursos están dispuestas a pagar por maestros, profesores privados frente a una educación estatal que es pésima, ¿no? Incluso en el contexto más pobre de África están dispuestos a hacerlo. Entonces ahora vamos a escucharlo y a compartir un ratito con Martín Krause, que nos va a estar hablando de innovación y libertad de elección en el sistema educativo. Ustedes lo conocen a Martín, pero de todas maneras les cuento que Martín es profesor de Economía en ESEADE y Universidad de las Hespérides, fue también rector en ESEADE y es profesor consulto de la Universidad de Buenos Aires e investigador, asociado en el Cato Institute. Tiene una extensísima trayectoria académica y una activa participación en el debate público. También ha publicado numerosos libros y artículos sobre economía, historia del pensamiento económico y políticas públicas. Martín, te invito entonces acá a acompañarnos y les pido un aplauso para él. Bueno, muchas gracias. Argentina formó lo que hoy llamamos un sistema educativo, y todos seguramente aquí lo saben, en el siglo XIX, siguiendo, siendo influida, digamos, las ideas en ese momento por lo que sucedía en otros países como Estados Unidos y Francia. Esos próceres liberales
que desarrollaron este país y gestaron ese sistema, tal vez no pensaron o no se dieron cuenta que estaban creando un sistema por el cual se establecían un currículum rígido y en el cual el Estado determinaba cuáles son los contenidos de la educación, como lo pueden ver en la ley 1420, por ejemplo, y tal vez no imaginaron que ese mismo sistema, así como ellos lo crearon, tal vez con la buena intención de educar a la población argentina en ese momento, era un instrumento que hoy corta para acá y mañana puede cortar para el otro lado, como un cuchillo de doble filo. Y eso es efectivamente lo que ocurrió. Ese sistema que fue creado con esas, llamémosle, buenas intenciones, en el siglo XX se dio vuelta por completo para convertirse en totalmente lo contrario. Ya desde comienzo de siglo, desde que Ramos Mejía creó la Comisión Nacional de Educación, preocupados por el influjo de los inmigrantes. Recordemos que a principios de siglo en la ciudad de Buenos Aires un 30-40% de la población no hablaba castellano. Entonces había una preocupación de asimilar a todos esos inmigrantes que llegaban y de forjar una cultura en un país muy joven que en ese entonces no la tenía. Y así fue como empezaron a imponerse tanto métodos como contenidos en la educación. Y todo bien hasta que llegó el populismo, y el populismo tomó esa herramienta y la puso a su disposición. Y a partir de ese entonces es lo que tenemos. Y hoy quiero mostrarles cómo se refleja eso en el contenido de la educación en la Argentina, que, como bien señaló Axel, yo creo que se ha convertido en un sistema de adoctrinamiento. Entonces les voy a leer el actual contenido en la educación primaria y secundaria en la Argentina está regido, guiado, digamos, por lo que se conoce como los núcleos de aprendizaje prioritarios, o NAPS, que son el resultado de un Congreso Nacional de Educación que se realizó en el año 2004-2005, para que tengan una idea en qué época, qué ambiente había cuando se discutían esos temas. Allí se aprobaron estos NAPS, que son los contenidos de la educación primaria y secundaria. Entonces yo les voy a leer a ustedes algunos de esos contenidos. Por ejemplo, los contenidos van a ser en las áreas dos áreas en particular: ética y formación ciudadana, por un lado, y ciencias sociales en el otro. No tengo comentarios para lo que hay en matemáticas, en eso, no se ve mayormente un sesgo ideológico, es más difícil también. Pero en estas, por ejemplo, en el segundo año de primaria, aparece el siguiente objetivo: el conocimiento de que en el mundo actual conviven grupos de personas con diferentes costumbres, intereses, orígenes, que acceden de modo desigual a los bienes materiales y simbólicos, tomando ejemplos de nuestro país y de otros países del mundo. Es decir, todo lo que va a tratar, y como ahora voy a poner más ejemplos, es que acá el problema social fundamental es la desigualdad, y que eso se combate con una actitud militante y con la lucha en la calle, digamos. Ese es el centro de la educación en estas áreas. Otro, segundo año. Estamos hablando de niños de 7 años. 7 años. El contenido va a ser el ejercicio público de la palabra y el reconocimiento de los efectos sociales de su expresión oral y escrita en la participación en asambleas, en la elaboración de petitorios y cartas, entre otros. 7 años. Participación en asambleas. 7 años. Bueno, sigo.
Hay mucho más. Mire todo lo que estoy pasando y no les cuento. Voy al secundario. En el secundario, el escenario general es que vivimos en un mundo de injusticias basadas en las diferencias sociales, de ingreso, de género, de cultura y otras que son las principales vallas, digamos, que enfrentan al país para salir adelante. Se plantea, por ejemplo, en el tema de los conflictos, no hay ninguna mención, por ejemplo, al proceso de creación de riqueza que se generó a partir de la revolución industrial y la enorme cantidad de gente que pudo salir de la pobreza. Lo que se menciona de ese periodo es la comprensión de los cambios que introduce la revolución industrial en las formas de producir, en la conformación de la sociedad y sus conflictos, así como su influencia en las colonias españolas en América. Luego se plantea también el conocimiento de los principales aspectos de las relaciones y prácticas sociales, atendiendo especialmente a las distintas formas de diferenciación, estratificación y desigualdad. Todo lo que importa es la desigualdad. Más adelante, en cuanto a los derechos laborales, flexibilización es sinónimo de precarización. Entonces dicen los NAPS, el conocimiento de los derechos vinculados a las condiciones del trabajo, en particular de los jóvenes, y la reflexión sobre su flexibilización y su precarización. O sea, flexibilizar la legislación laboral, que ustedes todos saben cómo es acá en la Argentina, significa precarizar. Eso es lo que se le enseña a los niños. Después, entre muchos ejemplos históricos que ahí se plantea que deben ser parte del contenido, se señala, por ejemplo, casos de discriminación y genocidio a los pueblos originarios, el pueblo armenio, el apartheid, el holocausto, Hiroshima y Nagasaki, entre otros. Está muy bien, pero esos entre otros, por ejemplo, ni mencionan, por ejemplo, Camboya, donde este autor Stéphanie Courtois menciona que murieron 2 millones de personas, China, donde murieron 20 millones de personas, la Unión Soviética, otros 20 millones de personas, el Holodomor, es decir, la represión en Ucrania, unos 5 millones, y en Corea del Norte otros 2 millones de personas. Estos no aparecen en la lista. Luego, un tema que no aparece, no hay nada sobre la corrupción. Ninguna mención de que ese es un fenómeno que pueda estar impactando en la sociedad o en la política argentina. Luego, más adelante, ya avanzado en el secundario, hay un tema sobre el análisis de la integración de las economías primario exportadoras de América Latina en el mercado capitalista internacional entre 1880 y 1930, en relación con la consolidación y crisis de los regímenes políticos conservadores oligárquicos, con especial énfasis en la situación argentina. ¿Qué más? Sobre la situación en la historia de América Latina, la comprensión del impacto político, ideológico y cultural de la Revolución Cubana en América Latina y de las políticas de intervención de Estados Unidos en la región, en el marco de los procesos de descolonización y de la Guerra Fría. Y por último, en economía, en el área de economía, ya hacia el final del secundario, los mercados no existen. Lo único que hay son relaciones de poder, dicen los NAPS. La reflexión crítica acerca de las relaciones económicas internacionales en el marco de las asimetrías de poder entre estados a partir del análisis de los procesos de construcción histórica de los territorios. En fin, como les digo, traje todo esto, tengo mucho más, no tengo tiempo. Ya me sacaste el cartelito porque no estaba viendo. Ah, bueno, ok. En fin, esto y mucho más hay en esta serie de documentos que fueron discutidos por el Congreso Federal de Educación. El Congreso Federal de Educación está formado por bueno, que es en ese entonces ministerio, ahora es una secretaría de Educación de la Nación, más todos los ministros de cada provincia.
Ese Congreso aprobó en ese entonces, 2004-2005, estos contenidos que aún todavía están ahí. Y que además es muy difícil de cambiar, porque imagínense que hay que generar un consenso entre el gobierno nacional y todos los ministros de las provincias, lo cual no es nada fácil. Pero este contenido está. En fin, yo creo que este es uno de los problemas principales que enfrenta, aparte de la falta de resultados, como fue mencionado acá y como está analizado en el libro, resultados en cuanto a alfabetización, en cuanto a comprensión de la matemática. Tengo algunos datos para darle a ustedes en ese sentido, si el tiempo me da. El porcentaje de estudiantes de sexto grado que no alcanzan desempeños satisfactorios en matemáticas, según los resultados de las pruebas Aprender de 2023, es 48,6%. En lengua, 1 de cada 3 estudiantes, 33,6%, no alcanzan el nivel esperado. ¿Qué más tengo? Solo 22 de cada 100 chicos argentinos de 15 años transitan su escolaridad en tiempo y forma, es decir, sin repetir ni abandonar y con el nivel esperado de desempeño en matemática y lectura, según el índice de resultados escolares que hace el Observatorio Argentino por la Educación. Una encuesta de la ONG Hacer Educación, en marzo de 2023, muestra que el 68% de la población piensa que la educación está peor que hace 30 años, con una nota promedio de 4,89. En fin, esta es la situación. El sistema no solamente no funciona, sino además que para lo que quiere funcionar es para adoctrinar a la gente en una determinada visión de la sociedad en particular. ¿Cuál es nuestra, o por lo menos la mía, visión al respecto? Yo creo que no voy a comentar y avanzar acá sobre cuestiones de política educativa, pero el mundo pedagógico, el mundo de la educación, tiene que recibir otras ideas de alguna forma. Todo el mundo y la discusión en términos de política educativa en el mundo pedagógico es toda una discusión acerca de cuál debería ser el sistema educativo. Es decir, este propone un sistema educativo, este propone otro sistema educativo, el otro propone un sistema educativo, cuando en realidad ese es el problema. El problema es que haya un sistema educativo que trata de formar a todos en el mismo molde, siendo que las personas son todas diferentes y que además las familias tienen preferencias muy variadas en cuanto a cuál ha de ser la educación de sus hijos. Entonces es necesario, y con esto voy a terminar, avanzar en 3 libertades, creo yo. Una de ellas es la libertad de contenidos, es decir, que las escuelas puedan elegir y puedan tener capacidad de decisión sobre los contenidos y por lo tanto las familias puedan elegir cuál es el tipo de educación que le quieren dar a sus hijos. Segundo lugar, la libertad para poder elegir los métodos. La verdad que es muy arrogante pensar o suponer que uno sabe cuál es el mejor método para educar a los niños, además teniendo en cuenta que ellos son diferentes y de pronto necesitan distintos métodos. Entonces, solamente si permitimos que haya una diversidad de experiencias y experimentos en los métodos, ahí podremos darnos cuenta realmente cuál funciona y cuál no. Pero si no, acá lo que tenemos es un método y una cierta forma de organizar la experiencia educativa diseñada en forma centralizada. Y por último, la última es la libertad de poder elegir la escuela en la cual uno quiere que sus hijos vayan. Esto es lo que normalmente todos acá seguramente conocen, que puede ser una política de vouchers o becas, etcétera, etcétera. Es decir, son tres libertades que creo son básicas en la educación. Puede que haya más, pero son estas 3. Libertad de elegir los contenidos, libertad de elegir las metodologías y libertad de elegir las escuelas. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias, Martín. Yo tuve la oportunidad de vivir en carne propia con los hijos el tema del adoctrinamiento. Un tema típico es el tema del genocidio, el genocidio de la conquista española, ¿no? Que vienen a casa y te dicen, mamá, hubo genocidio, y uno tiene que empezar a hablar de los genocidios, como recién decía Martín. Y el otro día, justamente a cuento de esto, me comentaba una amiga pensando en esto del adoctrinamiento, Martín, que tiene una hija en primer grado y ahora con esto de la Revolución de Mayo, los chicos de primer grado tienen que hacer de las clases bajas, porque las clases bajas, lo cito literal, hicieron la Revolución de Mayo. Bueno, en fin. Lo cierto es que ahora tengo el enorme gusto de presentarles a Agustín Echevarne. Agustín es economista y es director general de la Fundación Libertad y Progreso. Además de pedirles un aplauso para Agustín y de contarles de lo que va a hablar Agustín, también quiero yo pedir un aplauso muy grande para esa idea brillante que fue armar la Fundación Libertad y Progreso que tuvieron Agustín, Manuel y Aldo en su momento, porque yo recuerdo, Agustín, hace prácticamente 15 años que discutíamos sobre temas de educación con la gente de CIPEC. Vos te debes acordar una vez que almorzamos con una periodista de La Nación, que fue un almuerzo muy incómodo, donde ella insistía con que el presupuesto y el porcentaje del PBI, y nosotros le decíamos otras cosas y pasamos algunos momentos por ahí incómodos. Así que primero, y antes de presentarles de lo que va a hablar Agustín, quiero un aplauso muy grande para Manuel, que nos acompaña también, así como para el resto del Consejo Académico de Libertad y Progreso, por tantos años de trabajo que tiene encima la Fundación Libertad y Progreso. Entonces les decía, Agustín es economista y es el director general de la Fundación y es uno de los principales referentes del pensamiento liberal en la Argentina. Yo diría que es uno de los que hace tantos años, me animaría a decir hace más de una década, que viene diciendo que tenemos que dar esta batalla cultural. Agustín tiene formación en economía por la Universidad de Buenos Aires, es un sobreviviente y estudios de posgrado en desarrollo económico y ha trabajado en sectores privado, académico y obviamente en políticas públicas. Agustín nos va a compartir su exposición sobre desarrollo neurológico y crecimiento exponencial de la tecnología. Les pido un fuerte aplauso para él. Bueno, muchas gracias, Constanza, la verdad, y también por recibirnos en esta casa como anfitrión y por estar también aquí en este momento y tantas cosas que hemos hecho juntos, ¿no? Luchando codo a codo en este tema hace un montón de años, fueron más de una década, te debo decir, dos y algo más. Pero bueno, yo en realidad tampoco les voy a anticipar todo lo que está en el libro, ni mucho menos, simplemente voy a tirar algunos lineamientos, pero previamente tengo que agradecer, la verdad, que a mucha gente, no solo a los sponsors que nos han ayudado a hacer estas cosas. La fundación no es posible sin todas las personas que nos están ayudando. La verdad es que hay 20 personas trabajando full time y tenemos un consejo académico que es extraordinario y nos permite hacer estas cosas maravillosas que por nosotros solos sería imposible. Y por supuesto tengo que agradecer a los que escribieron el libro, empezando también por Eduardo Figueira Lima, que lo tenemos aquí presente y que nos ayudó mucho con el tema de salud. Y quiero anticiparles que vamos a seguir trabajando sobre salud. Estamos trabajando en esto, estamos ahora haciendo un trabajo para ver cómo lograr bajar los precios de los medicamentos en Argentina, que ese va a ser un tema clave cuando uno compara los precios y son más caros en Argentina a veces que en Londres, lo cual es un absurdo. Entonces tenemos que lograr hacer un montón de batallas que hay que hacer en Argentina y digamos que este libro es parte de esa batalla. Y también quiero agradecerles, por supuesto, a los que me precedieron. Axel Kaiser, que para mí es una de las personas brillantes que tenemos en América Latina en la batalla cultural, y lo demostró ya con el aguijón que nos puso con el tema de la agencia, que es real y concreto, y yo lo comparto, y por eso es que lo invitamos, para que nos siga aguijonando con todos estos temas que tienen que ver con la filosofía, lo que está de fondo en todas estas cuestiones. Y con Martín, la verdad es que venimos trabajando hace también mucho tiempo, y es una de las personas más brillantes que conozco y más educador de todas las personas que yo conozco, y hay otros como Gabriel Zanotti, que veo acá presente también, que me ha enseñado muchísimo de filosofía y de educación. Casi que me da un poco digamos, de temor hablar de educación enfrente de Gabriel. Dicho esto, les quiero mostrar el origen de por qué hacemos este libro. Entre paréntesis, el elogio de cómo está hecho y demás es para Dulcinea Echevarne, que está aquí, que fue la compiladora
y me ayudó a hacer todo esto. Y también a su equipo, porque trabajó codo a codo con John y con otras personas para hacer el diseño y demás. Pero lograr conciliar estilos muy distintos de escribir y que termine siendo una lectura atractiva para el que lo lea, es un esfuerzo, la verdad, muy grande. Y dicho esto, entonces, ¿por qué lo hacemos? Porque cuando nosotros hablamos, como dice Gonzalo Schwartz al inicio del libro, él empieza hablando de Adam Smith, y todos conocemos La riqueza de las naciones de Adam Smith. Pero hay que recordar que era un profesor de ética, y que previamente a eso escribió la teoría de los sentimientos morales, y donde empieza hablando de la simpatía, que sería algo parecido a lo que hoy hablamos de empatía, ¿sí? Esa empatía que tenemos que tener. Y creo que los liberales a veces nos ven como personas que somos poco empáticos, que hablamos de números, hablamos de cifras, hablamos de economía, y nos olvidamos de esta otra dimensión. Y fíjense que las palabras que están hablando también cuando habla de florecimiento humano, como hace Heckman, y también lo hace Edmund Phelps. Edmund Phelps, que también es premio Nobel de Economía y que acaba de sacar un libro que también habla del florecimiento humano. Entonces fíjense cómo hay una cuestión que tiene que ver con la cooperación, pero es cooperación libre. Entonces fíjense, recién Axel hablaba de que le molesta la palabra intervención, porque está pensando en intervención estatal. Y eso, por supuesto, nos molesta. Pero ojo, porque tal vez las intervenciones a veces son simplemente de ONGs, de personas privadas que tratan de ayudar a una comunidad. Y de eso un poco se trata este libro. Y ahí entonces empezamos a entender qué es el capital humano y por qué lo hacemos. El presidente Milei hace el libro El Ministerio de Capital Humano porque comprende el desafío que tenemos. Fíjense que sacó un ministerio que teníamos antes de educación y además ahora se habla de capital humano. Y es muy importante porque el capital humano empieza precisamente en la familia. Entonces fíjense que primero sería la familia, después está la escuela, en todo caso los municipios y mucho después aparece el Estado y mucho menos el Estado federal. Todo eso tiene que ver con estas cuestiones y tiene que ver con el desarrollo neurológico y por supuesto yo no soy un experto en neurociencias, pero sí pongo titulares, porque este es un libro que queremos lanzar para el debate en Argentina, para elevar el nivel del debate en Argentina, para entender que el debate no es por el presupuesto, no es por la cantidad de dinero. El debate tampoco más importante es por la universidad. Mucho más importante es comprender que el capital humano son los cerebros de nuestros niños. Y si son los cerebros de nuestros niños, entonces hay que entender que es cierto lo que decís de Agency, pero también es cierto que si de 0 a 5 años no tenemos un cerebro bien desarrollado, nunca más podés lograrlo. Con lo cual, dentro de las cosas que muestra Heckman, es que la inversión en primera infancia tiene un retorno mucho mayor que cualquier otra inversión que hagamos, sea privada o estatal. Tiene un retorno sobre esa inversión muchísimo más alto. Que tener cerebros bien desarrollados es esencial. Esto lo entendió el doctor Monkerberg en Chile. Y en Chile hizo un esfuerzo fenomenal, primero para eliminar la desnutrición infantil. Es clave. No deberíamos hacer nada si previamente no bajamos a 0 la desnutrición infantil. Eso es clave para desarrollar el cerebro. Pero lo segundo que demuestra es que es necesaria la estimulación temprana. Acá trajo esas ideas Alberto Albino, que seguramente ustedes lo han escuchado muchas veces en la Fundación CONIN. Fíjense que es una fundación privada que hace esto. Es una intervención que lo que hace es buscar que los padres logren comprender estos problemas. Hay un ejemplo que no está en el libro, así que voy a aprovechar para contarles cosas que no están en el libro, así después tienen ganas de leer lo que sí está, para contarles otra intervención interesante. En Guatemala ustedes recordarán, habrán visto muchas veces fotos de estas personas que son unas madres muy bien intencionadas que tienen a sus hijos en la espalda, envueltas en una frazada, el hijo está muy cómodo, ella trabaja, puede juntar la leña, hacer la comida, ir a hacer las compras y el chiquito está ahí atrás, la mamá no tiene ni que mirarlo, el chiquito no llora, está fenómeno, se siente con la seguridad, con el calor materno, todo perfecto. ¿Qué está pasando? No está desarrollando su cerebro. Entonces, una intervención privada, ¿no?, que puedes hacer es simplemente convencer a una de esas madres de una comunidad de la importancia de bajarlo al niño. Al bajarlo al niño, se multiplica la cantidad de palabras que se comunican entre un cerebro y el otro cerebro y se empieza a desarrollar neurológicamente. Una mamá que le habla 500 palabras por día a su hijo no le logra desarrollar el cerebro. Si le habla 2000 palabras por día, entonces empieza a desarrollar. Al bajarlo, simplemente al bajar al niño, el niño empieza a gatear, empieza a explorar, capaz que mete los dedos. No le metas el dedo en el enchufe, empieza la conexión entre el cerebro de la madre y el cerebro del hijo, empieza a explorar, desarrolla todo. Ustedes saben que, por ejemplo, saltando se ilumina todo el cerebro.
Si estás parado ahí atrás, no se ilumina. La danza, por ejemplo, es una de las maneras más espectaculares de desarrollar el cerebro. Una persona que no estudia nada más, salvo danza clásica, a los 12 años puede empezar a estudiar todo lo demás y va a una velocidad tal que puede alcanzar a todo el mundo 2 años más tarde. Entonces hay que entender que lo que importa es el desarrollo neurológico de los niños. Pero si no empezamos muy temprano, después, por más que invirtamos, no logramos alcanzar al niño que está desarrollado. Y esa es una desigualdad que, digamos, por supuesto no es de agency, no es una charla que vamos a dar, capaz que juntos vamos a poder hacerlo, sobre este tema, porque ahora estoy leyendo sobre Siddentop, que es Inventing the Individual, maravilloso, donde empieza esa idea de cuándo empieza el individuo. Pero si me voy por las ramas, en 2 minutos Dulcinea me empieza a criticar. Simplemente lo que digo es, nosotros lo que queremos es entrar al debate y elevar el nivel de debate sobre estos temas. El tema es la educación, pero antes de la educación es la estimulación temprana, es entender la importancia que esto tiene, es entender que el liberalismo tiene palabras sobre esto, nosotros queremos trabajar sobre este tema, entender que esto todavía ni empezó. Fíjense que en el capital humano, el proyecto que están haciendo ahora es esencial, pero de ninguna manera suficiente. En educación es alfabetización. Es lograr que los chicos de 6 años sepan leer y escribir, cosa que se puede aprender en unas pocas semanas. Pero por supuesto eso no es suficiente de ninguna manera, desde ya que es importantísimo, ¿no? Nadie va a decir que no. Es esencial saber leer y escribir y después leer. Aprovechar que ya sabes leer, empezar a leer para poder adquirir la comprensión del texto. Pero hay que hacer un debate muy profundo para hacer toda una revolución educativa. Y ahora voy un segundo a hablar sobre el tema de la inteligencia artificial. Porque lo que estamos viviendo en el mundo es una explosión de una nueva tecnología tan impresionante, de la cual yo vengo hablando desde el año 2006, que iba a llegar. Pero ahora llegó, irrumpió, está volando. Y está cambiando toda a una velocidad fenomenal. Entonces hay una discusión entre los filósofos, entre los economistas, entre los investigadores académicos. ¿Esa inteligencia artificial es inteligencia? Y Alberto Venegas Lynch te va a decir, no, la máquina no comprende lo que te devuelve. Y es cierto, son algoritmos, ¿no? Probabilidades bayesianas de algoritmos que simplemente analizan toda una conversación de miles de millones de páginas web en el mundo y te devuelven una respuesta. Ahora esa respuesta, lo que te está devolviendo, la manera en que yo lo veo es la 5 o 1. Ah, bien. Entonces, esa respuesta que te está devolviendo, yo lo llamo inteligencia colectiva procesada. Procesada por algoritmos, pero es una inteligencia colectiva, con un montón de problemas, pero con un montón de soluciones. Yo la utilizo todos los días. Me sirve para responder un montón de cosas. Por ejemplo, estaba viendo un partido de fútbol y me llega una invitación de Infobae a responder una entrevista de 7 preguntas para el día siguiente. Digo, ¿qué hago? Le digo que no. Digo, no, hay que hacer la batalla cultural. Entonces vamos a responder. Le digo que sí, y en el entretiempo le pongo las preguntas que ya la tengo entrenada para que responda como Agustín Echevarne, y entonces me responde las 7 preguntas, perfectas, no perfectas. Tenés que después entrar a mirarlas y las corregís y cambiás y demás. Pero un trabajo que me hubiera llevado tal vez 1 hora, lo hice en 5 minutos o 10 minutos. Entonces es impresionante lo que te ahorra. Lo están usando en los estudios de abogado, lo estamos haciendo en salud, hay un montón. Ahora se acaba de iniciar un nuevo hospital que es 100 personas en China. Por ahora es virtual, pero lo van a hacer en poco tiempo más. Va a haber hospitales sin seres humanos. Te van a hacer todos los chequeos y te van a recetar y todo y demás para un montón de temas. De hecho, ya hay robots y demás que te son útiles hasta para operar y demás, pero ese tema no me meto porque es el tema de Eduardo que por ahora no funciona del todo. Pero en algún momento va a funcionar, estamos al borde. Lo que está clarísimo es que es correcto, yo creo que las máquinas y los algoritmos van a reemplazar una enorme cantidad de trabajo. Y ahí viene el desafío de preguntarse, ¿para qué educar? ¿Para qué hacer todo esto? Y precisamente yo creo que una clave del esquema que está fuera de lo que son los objetivos de la educación en la práctica en Argentina es lo esencial, que es el pensamiento crítico. Entonces uno tiene que lograr desarrollar al ser humano en todas sus habilidades. El ser humano, ¿no? Somos dueños de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro espíritu y del fruto de nuestro trabajo. Ahora, ¿cuál es el propósito
del ser humano? Esa es la pregunta que cada uno tiene que responderse. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué estamos acá? Si ya no va a ser para conseguir los alimentos y demás porque te lo van a dar las máquinas, ¿cuál es nuestro propósito? Entonces tenemos que desarrollar habilidades muy profundas. Y para mí hay 3 valores universales que vienen del iluminismo, pero que en realidad están compartidas por todas las religiones. Y eso me parece que es la base del esquema. Aclarando que los liberales no tenemos una receta de solución. De hecho, lo que tenemos es la libertad como la lámpara que nos permite iluminar para tratar de ir buscando las soluciones. Esto no es la solución. Nosotros no lo proponemos como una solución. Lo proponemos como una parte de un debate, en una búsqueda intersubjetiva para encontrar soluciones. Es decir, nosotros no decimos acá hay una receta, y de ninguna manera una receta que tenga que aplicar el Estado. Al contrario, lo que buscamos es amplificar el debate, abrir las mentes, intercambiando las posibilidades que tenemos de hablar, pero nosotros sí partimos de algunos valores fundamentales. ¿Cuáles son? En la educación, la búsqueda de la verdad. No decimos que tenemos la verdad, pero sí creemos en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda con honestidad de la verdad. Y no una verdad en mayúscula, el proceso de búsqueda de la verdad. Eso es fundamental. El segundo es el amor a la belleza. Entonces, son los valores fundamentales. La verdad, la belleza, y el tercero es la bondad. Y ahí está la clave. La bondad tiene que ver con todo esto que estamos hablando, con esa parte de ver al otro, al que está cerca, con la empatía que hablaba, o la simpatía que hablaba Adam Smith. Es decir, entender que tenemos un otro, entender que para el liberal no es un egoísta, más allá de que están acá seguramente hay un randiano y me hablar de la virtud del egoísmo. Cuando Ayn Rand habla de la virtud del egoísmo, lo que en realidad está diciendo es la virtud de entender el individualismo metodológico, que cada ser humano es importante en sí mismo. O sea, algo que viene de alguna manera, si quieren, Siddentop lo pone a Jesús en el centro. Como que ahí empieza esa idea de que el ser humano es moralmente igual al otro. Y por lo tanto, no sé si la primera vez, pero unas primeras veces la pone a la mujer igual que al hombre. Empieza allí. San Pablo es el gran difusor de estas ideas. Y después van llegando a través de los monasterios y demás. Es todo un recorrido fascinante que un día vamos a conversar hasta llegar cómo es su proceso de evolución mental hasta nuestros días. Pero hoy estamos en un momento muy especial, que es esta revolución tecnológica de la inteligencia artificial. Es realmente asombrosa. Yo soy una de las personas que soy tecnológicamente optimistas, pero Dulcinea me hizo ver la otra cara. Ojo con lo que viene, porque lo que viene va a generar problemas muy serios. Y, por ejemplo, Lukianoff y Haidt son 2 psicólogos que están mostrando en Estados Unidos no solo la inteligencia artificial y la Internet, sino las redes sociales, el impacto que está teniendo en nuestros niños. Y esto también, hablamos algo de esto en el libro, porque el impacto es negativo. Está aumentando la tasa de estrés infantil, está aumentando la tasa de suicidio infantil, está aumentando sobre todo la tasa de suicidio infantil en las mujeres y la tasa de depresión en las mujeres, en Estados Unidos, que tienen muy buenas estadísticas, y eso nos pone una alerta que creo que es muy relevante. Esa alerta relevante es muy importante sobre todo cuando lo miramos a nivel de la educación, porque atrás de todo este proceso de adoctrinamiento del que hablaba Martín Krause, está la filosofía de Paulo Freire. Y Paulo Freire, y lo dice explícitamente en un libro que se llama La pedagogía del oprimido, reemplaza la pedagogía liberal clásica por esta pedagogía que dice que tenemos que enseñar a nuestros niños a sentirse mal. Dice que se tienen que sentir oprimidos. Es decir, que los tiramos para abajo, que se victimicen las mujeres, que se victimicen las personas porque tienen bajos ingresos, que se victimicen por distintos temas. Y toda esa victimización y toda esa idea de sentirse mal, de sentirse oprimidas, le genere una emoción para ponerte en movimiento. ¿Y para qué quieren ponerte en movimiento? Para hacer lío, como decía el Papa antes, para hacer la lucha de clases, porque ellos creen que la liberación es la liberación de clase, no del individuo. En cambio, nosotros vemos la libertad como un crecimiento del individuo, un crecimiento en las habilidades del individuo, que por supuesto tiene el agency desde que es individuo, pero también es una batalla
personal de superación. Entonces, la educación tiene que ser un proceso de autoeducación, como decía Isaac Asimov. No existe educación si no hay autoeducación. Entonces, las escuelas educativas o digamos, el ámbito escolar solamente sirve si sirve para eso. Desde ya empieza mucho antes que la escuela en la familia, desde el nacimiento, y a una velocidad fenomenal. Pero si la escuela no sirve para la autoeducación, no sirve para nada. Ese es el mensaje. La autoeducación es clave y por lo tanto es clave la autoestima. Es clave la idea de poder superarte en todas nuestras habilidades, neurológicas, emocionales, ¿no? Intelectuales, físicas, que es importantísimo, y por supuesto espirituales. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Agustín. ¿Se acuerdan que hace un ratito yo les dije, tenemos un QR para que ustedes vayan compartiendo sus preguntas? Quiero ver sus preguntas porque para eso miro el teléfono, para ver las preguntas que ustedes nos van compartiendo. Así que mientras que arranco con la primera pregunta, los invito a seguir escaneando el QR y mandando preguntas. Tengo una para vos, Axel, que me parece muy interesante. Es una de las primeras preguntas respecto de si es moral cobrar impuestos para apoyar la primera infancia. No dice para apoyar políticas de primera infancia, dice directamente para apoyar la primera infancia. Bueno, esa pregunta se puede reducir simplemente a si es moral cobrar impuestos, porque obviamente uno puede arguir todo tipo de razones, ¿no es cierto?, nobles para cobrar impuestos, ¿no? Para los enfermos con cáncer, para la gente que no tiene para comer, o sea. Y claro, desde el punto de vista, es una pregunta que nos pone en una situación complicada. Desde el punto de vista anarcocapitalista, claramente no es moral. O sea, el impuesto es una manifestación de la agresión del Estado, de ese grupo de personas que tiene el monopolio de la violencia física. Y en ese sentido, si creemos en el principio de una agresión, bueno, no es moral cobrar impuestos. Tal vez podríamos pasar a algo así como la fiscalía voluntaria o que planteaba Sloterdijk, o algo así como lo que plantea Nozick, que son impuestos ultra mínimos, pero que también no me queda muy claro que sean obligatorios. Eh, Solamente para seguridad, digamos, y defensa, y por tanto no sería moral desde ese punto de vista cobrar para nada más, para ningún tipo de redistribución. Lo que sí es moral es que la sociedad civil se organice, como decía Agustín, y ayude a la gente que está en situación desfavorecida. Y eso es lo que hace la sociedad civil. Eso es lo que hacemos los seres humanos cuando tenemos libertad. Cuando ustedes estudian la historia, algo he leído de la historia de las asociaciones de socorro mutuo y cuestiones de ese estilo, todos los países, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, otros, Argentina también, que creo que lo has estudiado tú, Martín, mejor, yo no lo he investigado en Argentina, pero en otros países sí, tenían enormes asociaciones de socorro mutuo y de ayuda y de pensiones y todo tipo de cosas, creadas espontáneamente por la sociedad civil. Y el Estado benefactor las destruyó todas, todas. Y nos terminamos convirtiendo en dependientes de los Kirchner. O sea, mientras más chico, más pequeño el Estado, mejor. Esa es mi conclusión. Y ojalá en el mundo ideal que desaparezca. Muchas gracias, Axel. Bueno, hablando justamente de Martín, tengo una pregunta para vos, Martín, sobre el tema del adoctrinamiento. ¿Cuál es la mejor forma de evitar el adoctrinamiento en los colegios? Bueno, la libertad para elegir los contenidos, la diversidad. Entonces, habrá muy distintas metodologías, muy distintos contenidos. Me adelanto a una pregunta que yo mismo me he hecho y que pues, se pueden hacer otros, o tal vez me la ibas a hacer vos, porque te conozco. ¿Y qué pasa si dejas libertad de elegir los contenidos y los padres los mandan a una escuela en la cual no le enseñan matemáticas? 2 más 2 es 4. ¿Alguno haría eso acá? Creo que. ¿Alguno enviaría a su hijo a una escuela en la cual le dicen que 2 más 2 es 3? Nadie. ¿Por qué? Vamos a suponer que el resto también son tan tontos de que no piensan mínimamente que hay ciertas cosas básicas que tienen que formar parte de la educación de todo hijo, de que van a querer mandar a su hijo a la escuela para que aprenda a leer
y escribir para que aprenda a hacer cuentas. Yo creo que ese tipo de conocimiento básico va a ser común sin que tenga que ser forzado obligatoriamente. Simplemente es algo que la gente demanda y quiere. Gracias, Martín. Aus. No, no lo dejes el micrófono. Viene la pregunta para vos. En la transición del empleo hacia una nueva economía de inteligencia artificial, ¿cómo ves el ingreso básico universal y qué relación ves entre ese ingreso básico universal y políticas populistas? Lo veo como muy peligroso. Creo que eso sería una cosa horrible, porque sí creo que es interesante la palabra transición, porque el modelo de Axel yo estoy de acuerdo 100%. Ahora, hay que pensar la transición, y esta transición a reducir el gasto público hay que lograr que sea con apoyo político. Entonces nosotros tenemos que lograr que esa transición, nosotros podemos demostrar que podemos achicar el gasto público y al mismo tiempo mejorar estas cosas esenciales, y con menos gasto público y con menos impuestos. Entonces creo que ahí hay un tema de pragmatismo, ¿no? De tener la antorcha. Necesitamos a Venegas Lynch, a Axel Kaiser, a Gabriel Zanotti, los que nos muestran la antorcha de hacia dónde. Me gusta más el concepto de antorcha que de faro, ¿no? Porque la antorcha contagia la iluminación y otro puede encender una antorcha más grande. Pero la antorcha, esa idea de encender ideas y tener claro hacia dónde tenemos que ir, me parece que es buenísima. Pero también tenemos que estar explorando la transición permanentemente, que es súper complicada. Es una batalla que tenemos todos los días acá en Argentina con los propios liberales y el gobierno actual, ¿no? Pero ahí me fui del tema. Claro, la idea del salario universal, yo creo que es muy mala porque te saca justamente la necesidad del intercambio. Les cuento una cosa que nos está pasando. Nosotros estamos tratando de ayudar a la Fundación San José Providente en José C. Paz, donde hay un sacerdote, el padre Manrique, extraordinario, tiene una fundación que está haciendo un trabajo enorme con los chicos, muy impresionante, muy lindo. Hicimos una intervención con una ONG de Abu Dhabi y para analizar neurológicamente a los niños, y descubrimos que adentro del centro, que tiene una chocolatería donde hace trabajar a algunos padres y saca el 70% del dinero de todos los gastos que tiene allí, y lo ayudamos a algunas personas para el 30% restante, pero tiene un jardín Montessori, o sea que tiene una enseñanza, un esquema de enseñanza. Es un hogar, no es una escuela, es un hogar de día. O sea, los chicos van a la escuela y después vienen ahí, o viceversa. A la mañana van al hogar y después van a la escuela, o lo que fuere. Pero fracasamos. Entonces lo fascinante es entender por qué fracasamos. ¿Y por qué fracasamos? Porque queríamos hacer una intervención donde los chicos, luego de una intervención con los padres, mejoraran neurológicamente sus cerebros en 6 meses, cosa que ha pasado en otros países. En el Tecnológico de Monterrey el aumento fue de 30%, con unas mediciones que hacen ellos, muy interesante, pero acá no lo pudimos hacer. ¿Qué falló? Falló que se acostumbraron a recibir permanentemente sin devolver. Y al recibir sin devolver, me explicaba la doctora en psiquiatría y neurociencias, lo que ocurre es que te genera una baja de la autoestima y un aumento del resentimiento. ¿Les suena? Esto lo vemos en todo el conurbano bonaerense. Y después de ahí sales a la violencia y aumentas las adicciones. Hay trabajos que demuestran que se multiplica por 5 la cantidad de adicciones al paco, al alcoholismo, a las drogas, en estos chicos que están resentidos y con baja autoestima. Entonces, recibir un salario universal y no devolver nada a cambio no es nada bueno. Al contrario, desde muy chicos, una de las propuestas que tenemos, que en la educación dual y demás, no tiene que haber una respuesta, tiene que haber muchas respuestas distintas, pero hay que permanentemente, tiene que haber como un ida y vuelta. Y en esa vuelta, cuando el chico produce algo, que puede ser simplemente entender que en la cocina de tu casa tenés un bien de capital que te permite multiplicar riqueza y pasás de tener leche a yogur y multiplicaste por 4 y te paga una diferencia y ahí tenés ese retorno. Y eso te genera una mejora de autoestima. Entonces creo que es muy mala esa idea del salario universal. Es Agustín. Martín, ¿querías agregar algo? Sí, algo que me quedó pendiente en la anterior. La Constitución en el artículo 14 establece el derecho de enseñar y aprender.
Lo cual es bastante curioso desde una perspectiva, ¿no es cierto? Porque uno tiene el derecho de aprender, pero luego la educación es obligatoria. Entonces digo, ¿cómo un derecho? Bueno, supongamos que eso está planteado así como que es un derecho de los niños y una obligación de los padres, digamos, de educarlos. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿cuánta gente fue presa o fue multada por no enviar a sus hijos al colegio? ¿Qué clase de obligación es que el Estado mismo ni siquiera la implementa y la cumple? Porque yo no conozco a nadie que haya ido preso, ni a nadie que haya recibido una acta de infracción en su casa por el hecho de no haber enviado a su hijo al colegio. Entonces, ¿qué tipo de obligación es? Gracias, Martín. Axel, tengo dos preguntas como muy distintas para vos, pero ahora están llegando todas las preguntas. Una me parece súper interesante. ¿Cómo ves que afecta el feminismo en relación a la educación de los niños? Sí, te la estoy haciendo a propósito, sí. Y la otra, ya la voy a encontrar. Son dos temas muy diferentes, pero te los dejo. Te voy a dar 2 minutos nada más. ¿Qué recomendás que los jóvenes hagan en favor de masificar? No me gusta masificar, pero dice masificar la pregunta, las ideas de la libertad en Argentina. 2 minutos para lo de... No, es que a mí me pone el tema del feminismo y me hierve la sangre. No. Yo creo que, sinceramente, es la ideología más patológica, tóxica que jamás haya existido en la historia occidental. Porque no me refiero al feminismo, de nuevo, liberal, originario, de Mary Wollstonecraft y de ellas. No, me refiero a toda esta cosa neomarxista que hoy día es predominante en nuestras sociedades. Porque el feminismo básicamente lo que ha hecho es penetrar eh, toda la estructura de relaciones entre hombres y mujeres con una toxina tan venenosa que ya no es posible ni para gente normal entenderse y relacionarse de manera espontánea con el sexo opuesto. Y tú lo ves, no solo en la epidemia de denuncias falsas que existen en todos los tribunales de Occidente prácticamente en contra de hombres a los cuales les destruyen la vida, lo ves en la manera en que muchas mujeres abusan de ese nuevo estatus que ha creado el feminismo de desigualdad ante la ley, de desigualdad de trato social respecto a los hombres. Y esto no quiere decir que todos los hombres sean inocentes de todo lo que se dice. Por supuesto que no. Pregúntele a Alberto. Eh, pero, bueno, ¿quién lo encubrió a Alberto? Las feministas. Por eso yo les digo, miren, el feminismo es un proyecto de poder. Y en realidad yo pienso que se trata de una venganza de las peores representantes del sexo femenino en contra de las mejores. Porque están buscando hacerle la vida imposible para que no puedan tener una vida tranquila en armonía. Los hombres y las mujeres coevolucionamos en la historia. Nos necesitamos los unos a los otros. No solo para procrear, sino para convivir, para funcionar como seres humanos. Y en la medida en que tú tensas esa dinámica al punto de quiebre al que está llegando hoy en día, porque estamos llegando a un punto de quiebre realmente, tú haces inviable la convivencia sana, fructífera y positiva entre los distintos grupos. Y nadie gana, todos pierden, ¿no? Salvo las que se meten en el Ministerio de la Mujer, que ahora también está aprendiendo a perder afortunadamente, ¿no? Cuando se lo están cerrando. Sí, sí. Y sobre la difusión de la idea de la libertad, yo creo que el camino que tenemos son las redes sociales, porque la hegemonía de la que habla Martín en el artículo, que la ejerce el Estado en las universidades y la ejerce también, no solo el Estado, las universidades privadas, la verdad que no sé cómo será la situación en Argentina, pero si te vas a Estados Unidos son una catástrofe. O sea, si ustedes quieren mandar a un hijo sano de la mente para volver a traerlo a Argentina y tener que internarlo en un psiquiátrico, o en algún laboratorio para ver si le queda cerebro, mándenlo a estudiar a Harvard. O sea, es lo peor que le puedes hacer a una persona. Mandarlo a Harvard, Berkeley, cualquiera de esos centros de adoctrinamiento que son casi peores que lo que tenemos acá. Entonces yo creo que las redes sociales, YouTube, Instagram, todas esas cosas, y obviamente participar en eventos así, los centros de estudio, es la manera en cómo hemos creado la contrahegemonía. Si no hubiera sido por eso, por las redes sociales, Milei no se la eligió, yo creo. Fueron las redes sociales las que lo posicionaron a él. Y las redes sociales han promocionado y posicionado el movimiento libertario, liberal clásico, libertario, conservador, pónganle los nombres que ustedes quieran, más allá de las diferencias que tengamos,
lo ha posicionado como una verdadera revolución hoy día de masas y gente joven en América Latina. Sí, no lo habrían hecho los profesores de la UBA. Bueno, salvo Martín. Tú tal vez sí, pero los otros no. Y en los colegios ni hablar, menos todavía. Muchas gracias, Axel. Y Martín, volvemos, pero con otro tema, el tema de los vouchers. Te preguntan, en un sistema educativo, dan el ejemplo de Chaco, pero podríamos poner cualquier otra provincia argentina, ¿cuán viable ves la propuesta de los vouchers y cuáles serían los principales obstáculos para implementarlo? No veo mayores obstáculos que no sean la voluntad política de llevar adelante un proyecto de ese tipo. Dada la estructura de la educación en la Argentina, de hecho, sería bueno que, porque como la educación primaria y secundaria está en manos de las provincias, entonces serían ellas las que tienen que implementar un programa de este tipo. Y estaría bueno que pudiera haber una provincia que se animara a llevar adelante una propuesta de ese tipo, porque además le serviría para mostrar a las demás si funciona, si no funciona. Es más, hasta lo bueno sería que hubiera como distintos proyectos que no sean iguales estrictamente uno con otro, así se aprende de cuáles funcionan mejor y cuáles funcionan peor. Esa posibilidad que tenemos de que cada provincia maneja su sistema nos podría dar variedad y mostrarnos también, ayudarnos a comprender cuál funciona bien y cuál funciona mal. No sé si sería Chaco, digamos, o Mendoza, o qué sé yo, la que pudiera hacer algo así, pero la verdad que sería interesante que pudiera comenzar en alguna de ellas. Gracias, Martín. Y vamos con una última para vos, Agus. Me parece muy interesante, que además sé que es un tema que vos trabajaste y leíste bastante, el tema de la neutralidad ideológica, o no neutralidad, del sesgo ideológico de las inteligencias artificiales. La pregunta es, ¿cómo debería garantizarse la neutralidad ideológica en los algoritmos educativos impulsados por inteligencia artificial sin que ello implique una intervención estatal que limite la libertad de expresión y del desarrollo tecnológico? Yo, hasta donde yo sé, creo que es imposible. No hay forma de pedir que te sea neutral ideológicamente, no hay ninguna manera. Primero, porque es probabilístico. De forma tal que si tenés, Lukianoff, por ejemplo, tiene un informe sobre las universidades americanas que te muestra que el Ivy League y todas las universidades americanas, 9 de cada 10 profesores son de izquierda. Esa proporción antes era 3-1, ¿no? Pero cuando era 3-1 no había problemas. Bastaba una persona, digamos, con un pensamiento distinto contra 3 y se hacía un debate interesante. Pero cuando es 9-1, entonces ya no hay debate y apareció la famosa cancel culture. Que entonces a ese noveno, a ese décimo, digamos, lo cancelan. Con lo cual pasás al pensamiento único. O sea, si queremos entender por qué tenemos este fenómeno de tener gente como Javier Milei, como Meloni, como Trump, hay que entender qué pasó antes. Hay que entender la dictadura del pensamiento de izquierda. Hay que entender que lo políticamente correcto era lo que decían esos 9 profesores cancelando al décimo. Pero si vamos a probabilidades bayesianas, ¿cuál es el pensamiento normal que va a surgir de la inteligencia artificial? Es probabilístico. Entonces es woke. ¿Cómo haces para neutralizar en tu inteligencia artificial, cuando vos la estás entrenando, neutralizar ese pensamiento woke? Bueno, por ejemplo, le puedes decir, respondeme como si fueras Agustín Echevarne. No digo. No, yo lo hago, yo entrené a la inteligencia artificial y le digo, creé un Agustín Echevarne 2.0. Y le digo, responde para que escriba como yo. Entonces le digo, todos los libros que me interesan, toda la escuela austríaca, toda la escuela en educación, Montessori, Martín Krause, es decir, pongo todos los autores que a mí me interesan y entonces le creo filtros, pero yo sé que me está respondiendo de esa manera. Entonces ya sé que le estoy creando un filtro. Si lo quisiera hacer bien con mis alumnos, le tengo que decir, ahora hace otro filtro para que te responda como Marx. Y luego hace otro filtro para que te responda, no sé, como Mao, con el que sea. Entonces necesitas tener distintas respuestas para generar tu pensamiento crítico, que ese es el tema, es explorar las distintas ideas para que cada uno después las pase por su propio tamiz de su mente contra su experiencia de vida
y contra los datos duros que pueda conseguir, y entonces saque sus propias conclusiones o sus propias preguntas. Porque el gran tema, vos decías, por ejemplo, cuando estás va a estar toda la inteligencia artificial, ¿para qué sirve lo que nos olvidamos? Leemos todas estas cosas y nos olvidamos de una gran mayoría. Pero te queda ese barniz que te permite hacer las preguntas correctas. Y formular las preguntas es importantísimo. Pero eso surge del pensamiento crítico, ¿no? Martín. Yo vengo con delay, eso es lo que pasa. No, respecto al Chaco, me quedé pensando que no le di una respuesta precisa al Chaco. Pero nos Bueno, volvemos con el feminismo. Bueno. Lo primero que tendrías que hacer es tomar todo el presupuesto educativo y dividirlo por la cantidad de alumnos, digamos, a ver cuánto da como primera medida. Pero no solamente, digamos, todo lo que se gasta, incluyendo el ministerio y todo eso. El gran cambio de una política de vouchers es que el presupuesto, en vez de ir a la oferta, digamos, que es poner escuelas públicas, los edificios, los maestros, etcétera, es ir a la demanda. Es decir, va a los padres y los padres luego deciden, con ese voucher, digamos, deciden dónde enviar a sus hijos. Pero creo que empezaría por ahí. Hay que ver después las cuentas en cada caso. Dale. ¿Puedo agregar una cosita mínima? Pero mínima, muy chiquitita. No, lo que es interesante es que este es un proceso, lo de los vouchers, ¿no? Los cambios van a ocurrir en el largo plazo. En Estados Unidos empezaron hace más de una década, hace bastante más, y en Florida, por ejemplo, solamente el 5% de los padres terminan eligiendo escuelas de ese tipo, ¿no? O sea, charter schools y demás. Es decir, que es un proceso, iniciás un tema. Por lo menos iniciás la discusión. Antes de que dejes el micrófono, Agus, voy a ir con la última pregunta que me parece súper interesante, que es para los tres, porque yo sé que todos ustedes están esperando por el vino. ¿Qué libro le recomendarían a alguien que está empezando a leer, a meterse sobre las ideas de la libertad? Elijan uno y cada uno nos dice uno. Vamos, Agustín, arranque. Yo le puedo elegir autores más que un libro. Yo le elegiría, por ejemplo, los de Axel Kaiser, que son extraordinarios para empezar a ingresar. No, yo creo que sí, hay un montón de libros interesantes. Si me decís uno solo, ¿Cuál? tengo que elegir un libro, me sale la Biblia. Porque en la Biblia está el origen del tema. Y yo soy agnóstico, les aclaro. Gabriel. Pero si me obligás a hacer uno solo, mirá, yo soy agnóstico. Pero sin embargo, el estudio de la Biblia te puede llevar a un montón de conclusiones a partir de los evangelios y demás, porque ahí hay un montón de cosas. Después tardás muchos siglos en evolucionar hasta el pensamiento actual, pero hay un origen interesante, no sé. Vamos, Martín. No, no te creas, no. Sí, porque es verdad, hay muchos. Ahora sí, a mí se me ocurre, aunque no es introductorio, pero decir, habría que empezar por, no sé, David Hume o John Locke, que ahí es donde empezaron a formarse todas estas ideas, ¿no? Pero bueno, tampoco no son libros introductorios y de pronto fáciles. No, yo sí tengo clarísimo qué es lo que yo diría. No, y yo diría que es Camino a Servidumbre de Friedrich Hayek. Yo he hecho clases sobre este libro, muchas clases, y ahora voy a volver a hacer en la universidad. Y creo que ahí se tratan todos los temas fundamentales en un lenguaje que no es tan complicado, no es tan denso como los fundamentos de la libertad y otros textos que existen. Y para introducirte, yo creo que es muy estimulante porque te derrumba muchísimos prejuicios, creencias que tú tenías antes y son temas que todavía están muy vigentes. Excelente. Estoy muy de acuerdo porque además creo que es un libro que tiene prácticamente 70 años y si lo leemos en la época del kirchnerismo es Caminos de Servidumbre, si vemos el sanchismo en España es Camino de Servidumbre, así que es un libro que no ha perdido actualidad. Les quiero pedir un fuerte aplauso para nuestros tres expositores. Y no quiero olvidarme de felicitar tanto a la Fundación Libertad y Progreso, al Arcbridge Institute y al Friedman Hayek por la organización de este evento. Y sobre todo quiero volver a pedirles un aplauso para todos los que están detrás de bambalinas hoy, tanto del Hayek Institute, el Friedman Hayek Center y de la Fundación Libertad y Progreso. No quiero olvidarme de Jonathan, de Candelaria que está por ahí, de Camila, de Dulce. Y no se enojen si no los nombre a todos, pero sin ellos esto no sería posible. Muchas gracias a todos. En el -2, 2 pisos para arriba, nos espera un vino de honor.